Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Isabela Castro. Actualmente estoy cursando en la matrícula 2103565. El nombre del reto es Aplicación Práctica de la Norma de los Contratos Mercantiles Internacionales. El nombre del módulo, Sociedades y Contratos Mercantiles. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho con la maestra Beatriz Soledad. Y a continuación les voy a presentar un caso en el cual vamos a ver el siguiente tema. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambios de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tipo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital que estaban defectuosos. Ahora, una vez entendiendo todo esto, voy a responder unas preguntas que es importante que sepan. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Este contrato que se celebró fue un contrato de compra-venta internacional, ya que es mediante un acuerdo de voluntades entre distintas partes que residen en estados diferentes. Esto se ajusta en el artículo 3 y 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías. Luego, el contrato se puede considerar de carácter internacional y ¿por qué? El contrato que se celebró sí es de carácter internacional debido a que ambas partes de dicho contrato residen en estados de diferentes lugares. Asimismo, las negociaciones se llevaron a cabo en diferentes países. Para esto se toma como base el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales, que menciona lo siguiente. Se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en estados diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un estado parte. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? En este caso, en el contrato yo pude identificar que es un tipo de contrato electrónico nacional e internacional, ya que fue enviado por vía electrónica y se encuentra regulado en el artículo 2 de la ley, el cual menciona lo siguiente: los efectos de la presente ley por documento electrónico se entenderá de la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, incluida cuando proceda toda la información lógicamente asociada o vinculada de alguna u otra forma a ella, de modo que forma parte del documento que se haya generado simultáneamente o no. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte de la suscripción del contrato? Las partes involucradas en el contrato de compra-venta se denomina vendedor y comprador. El vendedor deberá entregar la mercancía, transmitir su propiedad y entregar cualquier documento relacionado con ella en las condiciones establecidas. Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compra-venta Internacional de Mercadería, en su artículo 53, menciona que el comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibir en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Cada nación cuenta con su propia legislación y para motivos del contrato se deben determinar en el mismo acto a la legislación que se va a acudir en caso de cualquier anomalía o problemática. La sección de legislación debe quedar constituida en el contrato desde su inicio. De no hacerse como se ha dicho, existen convenios internacionales que regulan el comercio. Ahora bien, en este caso se aplicará la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compra-venta,
internacionales de mercadería, la cual en su artículo primero menciona lo siguiente. La presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercadería entre partes que tengan su establecimiento en estados diferentes en la fracción tercera del mismo artículo. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opiniones crees que tenga el hospital frente al contrato? En este caso, dependería si el hospital ya efectuó el pago o no. Si el pago ya se hizo, lo mejor sería que el hospital exija una indemnización por daños y perjuicios y por incumplimiento del contrato, según lo establecido en el artículo 74 de la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacionales de mercaderías. La parte que incumpliera convencerá el valor de que la pérdida sufrida y en la ganancia que dejó de obtener por la otra parte en consecuencia. Por otro lado, si el pago no se ha realizado, el hospital podrá pasar por alto el contrato, pues en el artículo 73 de la misma convención menciona cuáles son las razones por las que el hospital podría disolver el contrato. Pues dicho artículo dice que el incumplimiento de una de las partes en cualquiera de las obligaciones será motivo para inferir que se producirá un incumplimiento especial en el contrato en relación con futuras entregas y la otra parte podrá declarar disuelto el contrato para el futuro siempre y cuando haga dentro de un plazo razonable. ¿Crees que procederá la cancelación del contrato? Definitivamente sí se cancelará por el incumplimiento de una de las partes, en este caso el vendedor, que es quien no mandó la mercancía completa a como se ve acordado en el contrato. En el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercadería menciona lo siguiente. El contrato podrá modificarse o extinguirse mero acuerdo de las partes en dado caso que no se llegara al acuerdo o la cancelación del hospital. Puede dejar sin efecto el contrato por las razones que se han mencionado anteriormente. Ahora bien, les voy a dar como una conclusión muy breve de lo que yo opino respecto a este caso en particular. Considero que para evitar futuros conflictos entre dichas empresas es recomendable aplicar las siguientes cláusulas. Los Incoterms asignan los siguientes aspectos entre comprador y vendedor. 1. El transporte internacional de los costos administrativos. 2. El lugar donde se refiere el riesgo de transporte de los productos. 3. Responsabilidad y costos del despacho aduanero y aranceles. 4. Responsabilidad y costo de la cobertura del seguro de transporte. Es importante incluir esta cláusula de descripción de los productos por el comprador e indicar el contrato de si las partes están de acuerdo con la inspección antes de el envío. Las partes podrán indicar el lugar de inspección y la empresa que lo realizará. En esta cláusula se debe exigir al vendedor que notifique al comprador la disponibilidad de la mercancía para su inspección. También se debería incluir una cláusula de resolución de controversias, es decir, que en este caso de incumplimiento de alguna de las partes, ambas pueden negociar cómo solucionar el problema antes de que comiencen los problemas legales. Muy bien, pues espero que este pequeño video les haya funcionado entender este caso en particular y que lo que yo les comenté les funcione para que puedan ustedes resolver todas sus dudas. Les agradezco mucho la atención y espero que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.